Volvimos. Justo estábamos pasando el mate a Diego. Que Estaba decía que reclamando un mate, La primera vez porque que no me tomo un llegó mate ni en la jornada. Siempre además, sí, siempre no, dice acá nuestro productor que cómo se extrañaba el micrófono abierto de Licha, que siempre cuando estamos a punto de volver, siempre Licha, ahora estamos callados toda la tanda y cuando estamos a punto de volver, Licha dice algo. Y además, sí, muy posiblemente algo que nos puede cancelar, pero zafamos de pedo. Sí, justo hice la última frase que no se entiende qué es y bueno, pasa todo pelota. Bueno, vamos a estar con Damián Loretti, él es actual titular de la Cátedra de Derecho a la Información en la carrera de Comunicación Social en la UBA. Fue director de la carrera también de Comunicación entre 2002 y 2006. Fue vicedecano también desde 2006 a 2010. Y fue uno de los ideólogos de la Ley de Servicios a la Comunicación Audiovisual. Ergo, ley de medios. Para bajarlo. Lo vamos a estar teniendo de manera virtual, de manera remota. De manera remota. Qué fina forma de decirlo. Se usa bastante esa palabra igual. No, porque además también está bueno que... Ahí lo tenemos. ¿Cómo estás, Hola, Damián? ¿cómo estás? No lo estamos escuchando, me parece. Sí. Es muy gracioso que estemos hablando del tema de la información. Sí. Y nos están interviniendo de nuevo. Es la CIDE Estamos hablando de la nuevo. comunicación y no podemos hacer una videollamada. Santi Caputo está detrás de esto, gente. Vale. Pero es culpa mía, ¿eh? No, No, claramente. ya nos ha pasado esto, tranquilo. Sí. Ahora te estamos escuchando. Te estás autocensurando. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros? Sí, los escucho perfecto. Ok. Ok. Bueno, estamos sin video, pero el audio se escucha bien, ¿no? Sí, Sí. creemos que sí. Listo, perfecto. Bueno, Bueno. muchas gracias, Damián, por estar acá con nosotros, por estar un sábado acá en Patria Tuitera. Bueno, primero queríamos, además de agradecerte por estar, preguntarte un poco sobre el tema de la modificación que se aplicó por decreto que hizo Milei. ¿Qué cambios, qué consecuencias puede traer? ¿Cuál crees que es el objetivo real del gobierno? Ahí un breve resumen para que los oyentes que nos están escuchando, que capaz no están tan al tanto sobre las modificaciones que se hicieron. A ver, pequeña historia. Las reglas de acceso a la información pública son posteriores al inicio de su uso y su primer caso más reconocido es un caso del Centro de Estudios Legales y Sociales por una investigación de violencia institucional que es recontraviejo, de fines de la década del 80, principios del 90. Luego lo que hubo fue un decreto en el marco de un decreto más grande, o de un reglamento más grande, de mediados de septiembre del 2003, el decreto 1172 habilitó unas reglas llamadas de acceso a la información pública, que eso solamente servía para el Poder Ejecutivo. En paralelo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue plasmando que este derecho de acceso a la información pública formaba parte de las reglas generales de acceso a la información que están previstas dentro del artículo 13 de la Convención Americana. O sea, es un derecho humano acceder a información pública. En los inicios del gobierno de Macri se aprueba una ley que es la 27.275 que estableció las reglas de acceso a la información pública para todos los poderes del Estado e inclusive para privados que realizan cierto tipo de actividades, por ejemplo, las de servicios públicos o las que tienen incidencia ambiental, que ya tienen además una ley específica. Esa ley tiene un decreto reglamentario, como la mayoría de las leyes sabemos que se pueden reglamentar, que interpretaba un par de artículos, no todos. Lo que vino a hacer el decreto de Milei es interpretar muchos más artículos de la ley que los que ya había antes, interpretándolos de un modo muy restrictivo que torna en algunos casos muy dificultoso, en otros casos ilusorio y en otros casos lo reglamenta al revés de lo que dice la ley. Ok. Por ejemplo, restringe mucho el concepto de qué es información pública, restringe mucho qué se considera documento público, extiende las excepciones a las reglas de acceso a la información y reinterpreta una cuestión de qué podría llegar a ocurrir con pedidos que no sean pertinentes, Actualmente, sean reiterados
Para nuestros oyentes, y habla de abuso de derecho. si alguien quisiera hacer un pedido a la información pública, ¿cómo es el procedimiento? Porque creo que muy poca gente sabe cómo funciona. ¿Y lo puede hacer cualquier persona? Esa es una gran pregunta. Lo que se generó es un mecanismo de formularios online en la mayoría de los organismos públicos, donde debería haber una solapita en las páginas web de las organizaciones o las entidades que sea de acceso a información pública. Y ahí se dice, quiero pedir tal cosa, y se identifica quién lo hace. Eso abre otro problemón, que es que no puede haber pedidos anónimos. Y a veces el solo hecho de pedir genera una situación de tensión para periodistas, para empleados públicos o para quien se quiere interesar en saber algo, y no necesariamente tendría que identificar de ese modo un peticionario. Pero bueno, ese es otro debate pendiente. Sí, está bueno ese debate. Y recién decías, no me quiero saltear esto, que se restringió lo que sería como considerado la información pública. Sí. Como bajando la tierra, ¿cómo se restringe eso? O sea, ahora que es considerado información pública que antes no lo era. En realidad es al revés. Es al revés, claro. ¿Qué es lo que antes sí era? Y ahora ya no es. Bueno, por ejemplo, a la hora de mirar los documentos públicos, se sacó de la definición de documento público por este achicamiento los papeles de trabajo o informes preliminares al dictado de un acto administrativo. Se sacó de la sensación mejor dicho, del alcance de que es información pública, aquello que se podría llegar a interpretar como que no es de interés público, cosa que antes no aparecía así, donde se empieza a cruzar el tema del uso de dinero para gastos que no sean efectivamente públicos, aun cuando sea dinero público. Y acá es famoso el caso del pedido de acceso a la información sobre cuánto costaron los caniles en Olivos. Sí. Que eso generó incluso un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación. Mirá, no sabía eso. O aquello que sea familiar. Ahora, si ¿Se respondió ese pedido? ¿El de cuánto? Fondos públicos a cosas que no son funcionales, dichos entre comillas, habrá un funcionario que diga esto no es información pública y tendrá que terminar litigando. Ah, bárbaro. O sea, se puede robar legalmente, sería. No, ese es otro problema. Porque lo que estamos discutiendo es el acceso, no el uso. Claro. El acceso a informarse. Pero, por ejemplo, yo quiero... Estoy como atacando, pero porque me parece muy grave. O sea, yo puedo, por ejemplo, como funcionaria, gastar plata del presupuesto público en cosas que, no sé, o algún periodista o alguna persona puede querer investigar para ver si está bien o mal. Y eso, si yo no lo considero información pública, ¿puedo no darla? El decreto puede terminar autorizando eso. Bárbaro. Por eso digo, vamos a terminar en tribunales discutiendo dos cosas, o tres cosas. La primera es que es efectivamente información pública de acuerdo a estándares de derechos humanos. La segunda es si el funcionario está habilitado a interpretar de ese modo. Y la tercera es que el decreto está violando lo que se llama históricamente el espíritu de la ley. Y hay un mandato constitucional que los decretos reglamentarios no pueden alterar con la reglamentación el sentido de las leyes. Y a mí me parece que es muy claro que es lo que está pasando en este caso. Lo que quería preguntarte es, ¿qué es lo que... el decreto qué hace exactamente? ¿Derogó artículos? ¿Los modificó para hacerlo más ambiguo? Agregó. Ok. Había muy pocos... A ver, para que se entienda fácil. Imagínate en un Excel que tenés la columna A, son todos los artículos de la ley. Sí. La columna B son los artículos del decreto reglamentario en paralelo a los de la ley. Sí. Ahí había pocos casilleros llenos. Hoy hay muchos más casilleros llenos que, entre comillas, reglamentan, pero para mí restringen el artículo X de la ley
con el cual está el layout. Entonces, si mirás el decreto, dice, reglamentas el artículo 1 de este modo. 2, sin reglamentar. 3, sin reglamentar. 4, reglamentase de este modo. Cuando se aprobó la ley, muy poquitos artículos tenían reglamentación. Hoy se cambiaron algunos y se agregaron varios en este sentido restrictivo, de hacerle decir a la ley cosas más chicas, más estrechas, que lo que decían en un principio. Y cuando, para gente que no entiende de leyes y demás, ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, me parece muy loco hablar de información pública y que no pase por un congreso, o sea, que pueda el gobierno tener la potestad de, con un decreto, decir, bueno, chau, bajamos esto, que obviamente forma parte de los poderes del Ejecutivo, pero digo, no se puede. ¿Qué se hace a partir de ahora? Digo, está bárbaro, estamos indignados. ¿Se puede hacer algo? Bueno, gran pregunta, pero excede el problema del acceso a la información pública. ¿Se acuerdan del decreto del DNU 70? Sí, Sí. famosísimo. Mi gran amigo. En muchísimos casos, planteados por organismos de derechos humanos, abogados, el colegio de abogados, sindicatos, etc., se planteaban, no hay caso, no podés discutir en abstracto. Aunque esté mal, ni siquiera se empieza a estudiar si está mal porque no tenés un caso concreto. Entonces, por ejemplo, a la CGT y a la CTA se les habilitó la posibilidad de discutir el capítulo efectivamente vinculado a derechos sindicales y derechos laborales porque había entre casos. Lo que las organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos y de acceso a la información y a transparencia están viendo es cómo se formula un caso en el cual haya una negativa usando el decreto para no discutir en abstracto y terminar el juicio diciendo no hay caso. Claro. A mi modo de ver, lo que va a ocurrir es que en un rechazo determinado por el uso de reservas legales que autoriza el decreto, de definiciones de confidencialidad, etcétera, etcétera, se plantee un rechazo y se discuta todo, el fondo y la forma. Genial. Bien. Una última pregunta. No tan genial, pero bueno. No, genial la explicación, pésimo el contexto. Gracias. Una última pregunta. No sé si estás al tanto de lo que está pasando con Twitter Brasil, que bueno, básicamente cerraron la plataforma dentro de lo que sería el país. No estamos, o sea, la otra vez lo vimos con una columna que hizo un compañero nuestro, pero queríamos meternos un poco más de lleno en lo que serían los términos legales. ¿Cuál es tu opinión o cómo ves esta situación allá en Brasil? Ya que, bueno, un poco el contexto es que básicamente la plataforma incumple las leyes de Brasil, pero al mismo tiempo los usuarios están perdiendo un derecho a usar la plataforma para informarse también. Ok. El otro día le dije en un teórico a mis estudiantes que había 3 cosas para saber sí o sí este año para aprobar la materia. Bien. Una es los principios de responsabilidad de la Convención Americana, otra es el caso Assange y otra es el caso Twitter. Pone Excelente. todo en juego. Mira. ¿Cómo arranca esto? Expresiones golpistas contra Lula apenas asume. 7 cuentas son investigadas y ordenadas cancelar por la justicia. Sí. El caso Escala llega a la Corte Suprema, que se llama Tribunal Supremo Federal. Por el modo de distribución de las causas, le toca a un miembro del Superior Tribunal que no fue designado por el PT, sino que está propuesto de la época de Temer, que fue el presidente que reemplazó a Dilma Rousseff, su vicepresidente que la reemplazó a Dilma después del impeachment. Y de acuerdo a las reglas del Marco Civil de Internet, que es una ley de 2014, intima a la plataforma a que dé los datos de los responsables del uso de las cuentas que estaban bloqueadas. De acuerdo acá hubo una nota al pie. A nivel internacional, antes de que Elon Musk se hiciera cargo de Twitter y lo llamara X, el porcentaje de cumplimiento de bloqueos y de información de sentencias judiciales o similares de algunas organizaciones o entidades públicas europeas, sobre todo, que tenía la plataforma era del 50%. A partir de que entra Elon Musk,
esto sube al 80%, inclusive cumpliendo sentencias judiciales de países que no tienen el grado de respeto al Estado de Derecho como tiene Brasil, caso, por ejemplo, India o Turquía. Lo que digo son estándares de reconocimiento de protección de derechos humanos en general. Bien, vuelvo de la nota al pie. Se intima a Twitter a que bajo amenaza de que se inscribiera el apercibimiento en el registro que crea el Marco Civil de Internet, que dieran los datos que les piden. No se contesta en el expediente, por las redes sociales dicen no vamos a cumplir, es un atentado a la libertad de expresión. O sea, le pidieron los datos de las cuentas para saber quiénes eran. O que suspendan las cuentas. Para seguir la investigación penal sobre el caso Bien, de la instigación al golpismo. perfecto. Y otras cosas de discurso del odio, etc. Cuando no cumplen el apercibimiento, se le pone una multa. Tampoco cumplen la multa y tampoco cumplen con la obligación de dar las informaciones. En esos momentos, Twitter cierra las oficinas de Brasil y saca a sus representantes legales para que no sufrieran ninguna consecuencia, de acuerdo a lo que dice el Marco Civil de Internet, que es que la filial local se tiene que hacer cargo de los incumplimientos. Esto sigue escalando y el juez de Moraes dice, pongan representantes y además cumplan, porque si no cumplen, vamos a suspender el funcionamiento de la plataforma. Ahí hay debate sobre si eso es censura, no es censura. Claro. Del otro lado se discute qué se hace con una plataforma que es más grande que los presupuestos de varios países de la región si no quieren cumplir con las leyes locales. Y hay 2 puntos más que están en la sentencia, además de la suspensión. Uno de ellos es obligar dentro de 5 días a las tiendas de aplicaciones a que impidan la bajada de los VPN. Los VPN son los mecanismos que permiten bypassearlos. Y el tercer punto era poner una multa de 50.000 reales, que son más o menos $8.000, a los usuarios que quisieran bypassear la orden y usar Twitter. Primera cosa, el punto 2 lo suspendieron y el artículo 3 de esta decisión es un problemón porque le están aplicando una sentencia a personas que no participaban del juicio. Ok. Y esto lo cuestionó, por ejemplo, la Orden de Abogados de Brasil. Ahí hay un problemón no solo de libertad de expresión, sino de defensa en juicio. Me están aplicando la sentencia y yo no pude decir nada. Hipotéticamente, digo, no en mi caso, porque no estoy en Brasil. Del otro lado, esto para que tuviera plena vigencia en el tiempo, es decir, que se mantuviera, porque lo que había firmado de Moraes era una medida provisional, lo ratificó el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Superior, a diferencia de la Corte nuestra, allá funciona en salas. Y hay una impugnación planteada a otro juez por el partido Novo, que es un partido de derecha opositor a Lula. Y una última pregunta medida sobre este tema para ir redondeando. ¿Qué posibilidad hay de que organismos internacionales intervengan para resolver este conflicto? ¿O le corresponde únicamente a las leyes y justicia del país? A ver, para que alguien... La pregunta es excelente porque es el nudo de la cuestión. Alguien tendría que pedirle la revocación de la decisión a las autoridades brasileñas, tendrían que negarlo y llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí tendrían que demostrar, esta es gran parte del lío, que no hay otra medida que permita garantizar el cumplimiento de los fines legítimos planteados por la investigación judicial brasileña que no genere efectos inhibitorios. Es un gigantesco debate porque estás partiendo del incumplimiento de las sentencias judiciales versus los derechos de los usuarios. Claro. Claro, igual Por está poner bueno un el debate. ejemplo ridículo, un canal de televisión o un diario o una radio que funcione fuera de toda regla de salubridad e higiene para sus trabajadores. Los trabajadores hacen una denuncia,
cierran el lugar de trabajo porque es inaccesible por condiciones, se le caen los techos, lo que fuera. Se ordena que se cierre el medio por razones de salubridad, no impositivas. Los usuarios televidentes, radioescuchas o lectores de ese diario se quedarían sin ese servicio de noticias. Hay otro modo menos gravoso que esa decisión. Digo, son situaciones muy atípicas, pero que ponen en debate algo que yo les insisto siempre a mis estudiantes, genera la situación de conflicto máximo en una ponderación de derechos. Y acá es un tema de esos bien complejos. Bueno, está bueno igual, a veces, o sea, por más de que es complejo, son casos que también ayudan a ver los grises que hay dentro del derecho a la información. Digo que a veces si fuera todo más claro, no podríamos dar estos debates, ¿no? Por lo menos. Por Yo supuesto. quería mirar optimista a esto. Así que bueno, gracias por Muchas darnos gracias, Damián. clase, porque fue como una clase. Sí, muy bueno. Así que nos encantó. Acá hay una comunidad de F-Soccer acá al tanto de la Sí, situación. yo tuve clase con él incluso. Sí, tuve clase con usted. Bueno, muchas gracias, Damián. Él fue vicedecano nada, de cuando quieran. la Facultad de Sociales, director de carrera de Comunicación, actual titular de la Cátedra de Derecho a la Información también en la carrera de Comunicación en la UBA. Así que muchas gracias por estar y por venir acá a darnos esta clase magistral un sábado. Abrazo. Cuando gusten, de vuelta. Nos vemos. Gente que sabe, Muy bien, muy bien. gente que sabe. Un tipo ilustrado. Lustrado. Pero tenía que tirar un chistaco, ¿no? Como para menguar un poquito. Bueno, Bueno, muy bien. Tienen que hacer un refill de mate, Sí. porque ya tenemos Viene A Rinco Rinconet, ahora. ya viene. Rinconet. para el Feynman Gate. Vamos a analizar el Feynman Qué Burge lindo, Gate. qué lindo que estuvo Va a eso. estar lindo, va a estar Hacer lindo. un matecito y ya volvemos. Ya venimos.